digamos, si tú estás haciendo exactamente lo que todo el mundo está haciendo, pues entonces hay una mayor oferta de eso y entonces los precios bajan. Es la tiendita. No se quedaron, Pereira no se quedó en la tiendita, sino empezaron a ver otras áreas y dijeron, bueno, aquí. Y ahí te tienes que arriesgar. Pues bienvenidos, tercera episodio, emocionados, este semillero empresarial, con un poco de hambre, aquí con Jessy. Qué gusto volverte a tener aquí, qué gusto. Y qué gusto con público, cada vez creciendo más, cada vez con un poquito de más audiencia, más nervios también, mejor producción. Esto se está rompiendo. Totalmente. Sí, Y pues bueno, ya vamos arrancando la tercera y como ya saben, tenemos una cierta dinámica con la cual vamos empezando esta cápsula. Comenzamos hablando de un tema de interés sobre el tema de tendencia de la semana que estuvimos planeando la grabación y luego vamos a tener a un empresario como invitado especial. ¿Cómo la ves? Así es. Y qué invitadazo, qué empresario. Ya estuvimos dando un tour, venimos saliendo también de la junta semanal de la Comisión de Empresarios Jóvenes aquí en Tabasco. Ya nos dio un tour, me sentí como en la primaria un poquito, en la Bimbo, así que te dan el tour, ¿no? Y te dicen aquí, además es de comida, bueno, de distribución de alimentos. Pero bueno, emocionados. Arrancamos, platícanos un poquito cuál es el chisme de la semana que ha estado en tendencia en redes. Uy, pues yo creo que es un tema que nos viene involucrando a todos, tanto como sociedad, como maestros, como alumnos. No sé si más o menos se pueden ir como quedando una idea de cuál va a ser el tema. Hemos estado viendo mucho sobre estos nuevos libros de texto que acaba de sacar. ¡Guau! ¡Qué polémica! ¡Qué polémica! Te fuiste a este tema entrando durísimo. Estamos un poquito indecisos como de se habla, no se habla. Pero sí, aquí le entramos. Cuéntanos, ¿qué está pasando con estos libros de textos, nuevos libros de texto? Claro, sí, hay como que varios escenarios, ¿no? O sea, como que ninguna posición ni negativa ni positiva, sino es como más o menos plantear y analizar lo que hemos estado escuchando y poder como plantear una propuesta que podemos hacer para nosotros involucrarnos más, ¿no? Ya nada más opinar por... Sí, yo he visto de todo. O sea, yo he visto tiradera durísima, ¿no? Justificada tal vez, o bueno, desde el punto de vista que lo traen, yo creo que también es una sorpresa para todos, pero también he visto o he tenido la oportunidad de ver el material un poco, de ver también cómo fue la creación de estos libros, ¿no? Bien interesante, y más que nada lo que dices es lo importante. Más que decir sí, no, o sea, estoy a favor o estoy en contra, yo creo que algo bien importante y quiero resaltar que me ha encantado es que la ciudadanía está hablando de esto y de un tema que es sumamente importante, que es la educación. Claro, podríamos haberlo ignorado y decir, bueno, pues ya, si eso es, pues eso es, Pues sí, ¿no? sí. ¿No? Y al contrario. Al contrario, ¿no? Es algo que involucra mucha revisión, que involucra que todos formemos parte, digo algo, repito, sumamente importante, que es la educación. Ponemos un poquito en contexto, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, la Secretaría de Educación anunció que van a sacar unos nuevos libros que se llama La Nueva Escuela Mexicana, en lo cual consisten 36 nuevos libros de texto para escuela primaria, para el nivel primario y secundario en escuelas públicas, ¿no? De las críticas que mayor he escuchado que hacen es, una, ¿por qué este proceso se saca hasta ahorita? ¿No? Porque Claro. Sí, de repente apareció, no hubo como un antecedente de estamos organizando una nueva estructura sí, educativa en donde planeamos pues darle una nueva visión hacia la educación de los niños. claro, este es yo creo que de las principales críticas, faltas de ortografía, ¿no? Que dicen, yo creo que en las primeras ediciones, normalmente de casi cualquier libro, hay faltas de ortografía. Por supuesto, se tienen que corregir, por supuesto, ¿no? Y justamente creo que es un trabajo que se tiene que estar revisando constantemente, pero sobre todo, lo importante es que como ciudadanos, nos involucremos y nos pongamos a leer de qué trata, porque la mayoría de las críticas que he visto y a favor y en contra, de los dos lados, yo creo que muy pocas personas todavía hemos tenido acceso a los libros. Claro, sí, o sea, realmente entrar, o sea, leer, ojear, porque pues estamos escuchando muchas cosas, que si está mal la imagen de ciertas cosas, que en la ortografía,
que una polémica de por qué ahora ponen esta imagen y no, pues así no es lo que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Porque es ahora enseñarles a los Y niños. bien válido, o sea, bien válido que cada uno tenga una idea y una familia y tenga cuál es la postura, cuál es la educación que le quiere dar a su familia. Eso es sumamente importante. También estamos de acuerdo que ahorita ya todo niño que tenga acceso a un dispositivo tiene acceso a toda la información que quiera. Y que por ahí me gustaría también abordarlo. A raíz de la pandemia, y no solo a raíz de la pandemia, la educación ha ido cambiando. De la educación a como tú, un poquito más joven que yo, ¿no? Que nos acompañan, la hemos recibido, han modificado, los tiempos son distintos, la manera de hacer negocios es distinta. Inclusive post pandemia, la manera en cómo se está haciendo negocios, en cómo el mundo está girando, está cambiando, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que es importante que nos involucremos. Y para mí queda esta lección de cómo participamos activamente en la ciudadanía. Y en este caso, que son los libros. Aquí les vamos a dejar. Aquí les vamos a dejar aquí les vamos a dejar el link de los nuevos libros de texto. Porque justamente lo importante es, antes de decir bien o no, por medios de información, por a lo mejor pro un partido político o en contra de un partido político, que creo que hay mucho de esto. Sí. Yo agarrar, leer el libro y decir, ¿qué de esto sí comparto? ¿Qué de esto no comparto? Lo que no compartes, súper válido decirlo, expresarlo, manifestarlo, pero Claro. con una buena leída, con un buen integración e Claro. involucrarse en esto. Y un propio criterio, ¿no? No nada más por lo que escuchamos. ¡Wow! Le diste al clavo. Y un propio criterio. O sea, justo ir formando esto, ¿no? Que como sociedad, cada vez yo veo, digo, que las nuevas generaciones, normalmente hay esta brecha de criticar a las nuevas generaciones, pero yo sí algo veo es que estas nuevas generaciones que están llegando, tú, entre esas, así, hazme las flores, son precisamente generaciones más conscientes y más despiertas, si quieres por la tecnología, por lo que sea, pero sí con un nuevo chip. Y era importante hacer un cambio, yo lo considero que era importante hacer un cambio, hacia qué vamos a cambiar o hacia dónde va a girar, lo tenemos que determinar entre todos nosotros, pero sí es importante que nos involucremos, que leamos y que generemos un pensamiento crítico acerca de eso, ¿no? Claro, totalmente. Y pues bueno, aquí está la invitación para que ustedes empiecen a leer y tener su propio criterio. Eso, ahí va a estar. Bueno, yo ya lo quiero presentar. Está bien. Tú también te dimos el tour. Claro, sí, y aparte sale como mi parte bioquímica, le decía yo cuando entré por aquí. Claro, Pues bueno, con ustedes tenemos a Alejandro García, director general de Pereira Suministro. Y vamos a recibirlo con un gran abrazo. Pasa por acá. Qué gusto, Alex. ¿Estás con nosotros? Adelante, toma asiento. Listo. Alex, Sí. gracias por abrirnos la puerta a tu empresa. Gracias por abrirnos la puerta a los jóvenes empresarios que queremos cada vez aprender más de personas que la están rompiendo. Esta tercera edición de Semillero Empresarial, yo honestamente les voy a confesar que comenzamos con grandes amigos y Alex no es la excepción, es un ser, claro que es increíble, un gran amigo. Les cuento que los miércoles a veces nos reunimos a jugar ajedrez. Sí, bueno, yo a perder, pues, en ajedrez. La última yo la perdí, así que bueno, pero qué gusto que estés acá. Cuéntanos, tu casa. Sí, así es. Bueno, pues Pereira ya tiene 30 años, desde que inició. Les platicaba hace poco que iniciamos, pues con un pequeño establecimiento, digamos que como se denomina comúnmente la tiendita en la esquina, ¿no? Ajá. Y fuimos creciendo, nos enfocamos en todo el tema de los suministros, en el tema de los hospitales, en el tema de las guarderías. De ahí fuimos escalando poco a poco la empresa. Mira, a mí me gusta englobarlo como alimentación industrial, es decir, alimentación para los distintos trabajadores de distintas empresas e industrias, ¿no? Y vamos desde la parte de dar los suministros alimenticios, frutas, verduras, abarrotes, cárnicos, tal, y que otras empresas se encarguen, la misma empresa se encargue de cocinar todos estos insumos, ¿no?
hasta la parte de comedores industriales en el cual nosotros no solo compramos, sino que también procesamos el alimento, damos el servicio, pero también nos encargamos de todo el tema, se le denomina hotelería, alimentación y hotelería. Tenemos clientes sobre todo en todo el tema de la industria de hidrocarburos y estamos especializados en atender barcos y plataformas en el mar. Y también pues hay pozos en tierra, ¿no? Que están perdidos en la selva, por ejemplo, y que no puedes salir A la tiendita, no, está enfrente, ¿no? Entonces, toda esa gente pues tiene que ser atendida en sus campamentos y nosotros nos encargamos de hacer la limpieza y hacer la alimentación para todo ese tipo de poblaciones. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. 34 años. Y justo parte de este proyecto es ver empresarios jóvenes. O sea, sobre todo empresarios jóvenes Raspando. No, güey, jóvenes todavía. ¿Cuál es la visión o cómo es que tú empiezas a entrarle al quite a todo esto? ¿Cómo es que, pues digo, porque 34 años, 34, bueno, Sí. tenías 4, ¿no? Pero ¿cómo es que tú empiezas a dirigir a coordinar esta empresa y cómo le haces? ¿Cuáles son tus, o sea, requiere un chorro, ¿no? Mira, bueno, yo soy de formación economista. De ahí empecé a trabajar un poco, sobre todo en el gobierno, ¿no? En todo el tema de políticas públicas. De ahí decido dejar esa parte un poco porque pues a mí me gusta hacer distintos proyectos y ahí sentía que la velocidad con la que se arman los proyectos y que se llevan a cabo, si es que alguna vez se llevan a cabo, pues, yo necesito otra cosa. Mi papá pues siempre pues, o sea, ha sido empresario. Sí. Y yo estuve desde mi infancia muy atento del negocio, pero antes de querer contribuir a la empresa decido emprender. Y entonces hice otros proyectos y también uno de los proyectos más fuertes se llama Sendengo y es una plataforma para transporte de carga. Pues una aplicación, una página web, ¿no? En el que varios clientes convergen y convergen también distintos transportistas pequeños y los profesionalizamos. Empezamos a trabajar con clientes pues grandes como Grupo Modelo, Unilever, Cemex y juntamos a los transportistas. Yo justamente me acuerdo, precisamente, conocerte, digo, un poco, ya tenemos algunos años de conocernos, cuando estabas con este proyecto de Sendengo, y yo veía las historias de Instagram porque para mí Alex siempre fue un gran empresario a admirar. O sea, que aunque es un poquito más grande, realmente no tanto, bueno, algo más, no, un poquito más grande, siempre con una gran visión de querer ayudar. Digo, y esto me consta, me acuerdo que alguna vez fuimos como que juntaron a varias secundarias, preparatorias, y les estaban ayudando a los jóvenes a desarrollar un proyecto, una idea. Ahí te conocí, bueno, ahí nos hicimos amigos y siempre con esta visión. Yo recuerdo ver los posts de que te ibas a emprender el negocio de Sendengo y empezar a ver los posts de las promesas Forbes, los artículos de Sendengo siendo promesa Forbes, de cómo visité tu oficina en Ciudad de México por primera vez vacía, sin nada, así con un cuadro, ¿no? Y con los techos ahí caídos. ahí medio que sí, que casi, y bueno, de ahora, digo, después de pasar a Promesa Forbes y a construir todo esto y especializarte en realmente muy poco tiempo escalarla. Wow, qué increíble. Y nos habla precisamente de esta garra, o sea, de estas ganas de hacerlo. Digo, cuéntanos. Fue una experiencia increíble. Tuvimos la oportunidad de conocer mucho, sobre todo cuando nos enfocamos en las grandes empresas, conocer todos los distintos procesos de las grandes empresas que ya después ahorita con mi experiencia en Pereira, pues me ayudó bastante. Tuvimos oportunidad, comentas lo de Forbes, que estuvo, o sea, es un foro, digamos, muy interesante. Eso nos llegó cuando teníamos como unos 2 años de operación. Logramos conseguir pues fondeo del CONACYT, fondeo de ahí de amigos y familiares, pero también fondeo del INADEM.
Y logramos ir creciendo poco a poco la empresa y uno de nuestros clientes nos lleva a Panamá. Y ahí convivimos también con empresas de nuestro estilo, pero brasileñas, conocimos empresas norteamericanas. Tuvimos la oportunidad, una empresa americana, nos invitó fue a sus oficinas, ¿no? En Nueva York, y estaban queriendo hacer, y ahorita supongo que todavía siguen esos planes, de unificar este tipo de empresas de transporte de carga entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, fue un lugar, o sea, es una experiencia increíble. Pues mis socios, bueno, mis ex socios, pues son grandes amigos. De hecho, en un mes voy a ir a la boda de uno de ellos. Entonces, pues es un lugar así muy, muy padre y que me ayudó a mí digamos que no solo, o sea, agarrar experiencia, pero también entender mucho el tema de la institucionalización de las empresas. Y digamos que mi principal objetivo cuando llegué aquí, ya teníamos nosotros todo un andamiaje muy fuerte en cuanto a las certificaciones, pero había que generar una institucionalización de procesos financieros, de planeación de la... Ese es tu fuerte, lo financiero. Más o menos, sí. Me gusta. Me gusta. Y por ejemplo, uno de los proyectos que impulsamos aquí desde muy temprano fue tener una planificación de todo lo que tiene que ver con el inventario. Nuestra empresa, les platicábamos que bueno, que nos centramos, o sea, que a diferencia, por ejemplo, en los restaurantes en el cual pues, no sabes quién te va a llegar a comer, pero que cuando alguien llega, digamos que entre el costo, ¿no?, de producción y el precio de venta, pues hay un markup muy importante, ¿no?, una utilidad importante. En este caso, en este tipo de negocio de comedores industriales, sabes exactamente la demanda, pero tienes que cuidar ese margen porque los precios, digamos, son muchísimo más bajos, ¿no? Y de esta forma, lo que, digamos que uno de los proyectos que institucionalizamos fue tener un conocimiento fuerte de todas las distintas demandas que teníamos, todas las distintas compras, y poder elaborar modelos matemáticos que nos ayudan a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que comprar, no sé, 2 toneladas de arroz, vamos a tener que comprar tanto de leche, tanto de carne y tal, porque sabemos incluso antes de que nos los pidan los clientes, qué es lo que el cliente va a querer. Y eso nos ayuda a nosotros a comprar en volumen y a ganar en muchos eficiencias, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que hemos estado... Claro, y al hacer que tu margen a lo mejor es mucho más pequeño que en un restaurante, necesitas tener unos procesos, un cuidado increíble en... Por supuesto, no, wow, y involucra mucho, o no, a diferencia a lo mejor de otro estilo de negocios que puedes darte un poquito más la chance de tener más merma o más. Sí, y esa institucionalización nos ha ayudado a escalar la empresa. Cuando yo comencé teníamos la sucursal de Villahermosa. Me tocó contribuir en abrir la sucursal de Ciudad del Carmen y bueno, y dirigir ya la apertura de Yucatán, y también colaborar en la apertura de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, pero todas esas aperturas se dan porque ya tenemos institucionalizado y podemos tener concentrada la información para tener un corporativo que pueda ver toda esta parte de distintas sucursales. Y en eso, fíjate que nos ayudó mucho, bueno, todo el tema de la pandemia, claro, la adopción de comunicaciones digitales más ágiles, porque aquí en Pereira, pues convivo obviamente también con generaciones más grandes, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue un impulso muy fuerte el tema de la pandemia para poder adoptar, pues ahora, digo, cosas tan sencillas como que todos los gerentes nos reunimos en videollamadas, toda la información está unificada en un solo tablero. Eso era algo... Antes no. En el 2019. Sí. Justo, y bueno, ya por ahí nos estás dando la pauta. Esta semana, bueno, no esta semana, estos días ha estado muy polémico, un tema bien interesante que es el de los libros de texto. Eres papá, recién papá, ¿no? Bien emocionados todos. Y cuéntame cómo, digo, como empresario, como una persona que sabe hacer institución de sus negocios, de los procesos,
Cuéntame tú cómo lo ves. O sea, ¿cuál es tu forma de pensar? ¿Cómo, bueno, lo que está sucediendo, cuál es tu postura? ¿Los han leído? ¿Qué has checado de estos nuevos libros de texto? Mira, antes del tema de los libros de texto, yo creo que una de las cosas más complicadas lo viví desde la parte del emprendimiento, pero también desde pues, conviviendo con mi padre y yo me acuerdo cuando era chico, decía, no, pues me encanta tu trabajo porque lo que veo es que nada más, pues llegas, te sientas, lees el periódico y listo, firmas algo y te van y digo, no, pues yo quiero un trabajo. Sí. Yo quiero un trabajo. Ya lo tienes, ¿no? Casi, claro. Entonces, cuando estás del otro lado, ¿no? Cuando ya tienes que tomar las decisiones, te encuentras con que el trabajo de dirección, por ejemplo, el director de operaciones sabe exactamente qué tiene que hacer, tiene que operar el negocio, ¿no? El director de finanzas tiene que procurar los recursos y tiene que tener un control, tal, el de administración, tal, tal. Pero ¿y el director general, no? Bueno, en ese puesto, la parte más importante, y va a sonar sumamente trillado, pero se le paga para pensar. Tiene que pensar en qué podemos hacer mejor. Es decir, a ver, Déjame la nota. las inversiones, tiene que pensar en qué procesos tienen que cambiar, tiene que pensar que si la forma en la que está estructurada la empresa es la adecuada o no es la adecuada, si le están vendiendo a los clientes correctos o si hay que cambiar de proveedores o tal. Todo eso es un trabajo, digamos, pues de estar constantemente, dándole vueltas a todo. Y ese es un trabajo que difícilmente se puede delegar. Es decir, tú puedes delegar el que alguien haga las facturas, tú puedes delegar muchas otras cosas y muchos empresarios nos perdemos en la operación y como estamos operando, pues decimos, pues estoy trabajando mucho, ¿no? Pero el gran tema es que no, muchas veces no pensamos o pensamos poco, digamos, en cómo mejorar la empresa y ese es realmente el único trabajo importante del dueño, de la dirección, es pensar en cómo mejorar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento analítico. Y porque cuando no esté este pensamiento crítico y analítico, nos convertimos como en terreno muy fértil para los prejuicios y para comprarle las ideas a quien tú, o sea, a quien te convenza, tal, le compras inmediatamente las ideas y no piensas. Y uno dice, pues todos pensamos, pero en realidad muchas veces no pensamos, simplemente importamos la idea de alguien más y ya te la quedas y entonces ya uno la anda repitiendo, ¿no? Y yo creo que esto te lo comento porque creo que es algo que está pasando en el tema de los libros de texto, ¿no? Yo creo que una de las primeras responsabilidades que tenemos como ciudadanos es pues ir y ver los libros, escuchar distintos análisis y entonces ya poder emitir una opinión. Entonces, pues yo he estado ahí, revisando un poco, escuchando distintos análisis y creo que hay cosas bastante interesantes. Sí. Coincido contigo en el tema de que, bueno, errores ortográficos, y errores incluso de forma y tal. Pues los libros, digo, cuando conoces un poco el tema de los libros, pues sabes que hay ediciones y hay libros que tienen muchísimas ediciones, ¿no? Y pues de eso se trata el trabajo editorial justamente, ¿no? Pero el tema es en los contenidos. Y yo creo que yo lo que veo es que hay una partición muy importante entre el conocimiento enciclopédico y automatizado. Es decir, oye, es que antes los libros de texto tenían 100 hojas más de matemáticas. Pues sí, pero 70 de esas hojas eran 2 más 2, Sí. 3 por 2, 5 tal. Y pues ahí, o sea, haciendo esas operaciones de forma, digamos, automática, ¿no? Pero sin realmente un contenido muy fuerte en el tema de los Como nos aprendíamos un poquito, todavía nos tocó las tablas de multiplicar, ¿no? De Sí. 1 por 1, no. haciendo múltiples operaciones mecánicas. Sí, Pero yo te quería comentar porque estaba viendo, por ejemplo, conceptos muy interesantes en la parte de matemáticas, como el tema de los fractales. No sé si escuchan, pero los fractales son una fórmula matemática que lo que hace es que genera, digamos, formas geométricas, pero que esa forma geométrica asemeja, digamos que en las partes asemejan al todo, ¿no? Un poquito como un brócoli o un árbol.
tú agarras una rama de un árbol y la rama del árbol en su estructura, digamos que, o sea, tiene ramas, tiene hojas, tal, pero esa rama es muy parecida al árbol. Y así lo ves con las... y uno dice, bueno, ¿y eso a mí qué? Bueno, las películas de Pixar, las películas de Disney, todo el avance computacional en cinematografía tiene que ver por el uso de los fractales. Yo cuando vi que eso se estaba enseñando en los libros de texto, pues se me hizo súper interesante porque pues, yo no lo vi primaria, ¿no? Y el que los niños en primaria empiecen a tener ese tipo de discusiones se me hace súper interesante. Hay temas que también estuve ahí viendo, como el tema, por ejemplo, decían es que se está incentivando como el encono o la discriminación o tal, porque en uno de los libros de texto resulta que hay como 3 personas que están platicando, supuestamente, y uno de ellos llega y le dice, hola indios, le dice, y entonces la gente dice, ¿cómo va a decir tal? Resulta que ese es un cuento que escribió una niña indígena o sea, fue hace como 10 años ese cuento que se hizo, y ganó ese cuento de esta niña, y lo que ella denuncia en este cuento es que dice, yo hablo mi idioma y además hablo español. Claro. Y llega una persona y que solamente habla un idioma y me dice, o sea, me lo dice de forma despectiva, como si la ignorante fuera yo, cuando yo hablo 2 idiomas y él solo hablo un idioma. Se me hace que son temas que es bien importante que en la sociedad empecemos a hablar, que al final de cuentas son temas que pues están en el siglo XX. Y que pasan, o sea, que al final el que digo, a mí el que haga ruido, ¿cómo es que le dice eso? O sea, más que cómo es que le llega a este niño, les decir, más bien, esto sucede en la realidad que vivimos en muchas ocasiones, lamentablemente, súper triste, pero eso es algo que está pasando. Y el hecho porque también leí, había visto esa nota, el hecho de que esté contando su experiencia es lo que está viviendo, o sea, lo que le ha tocado vivir. Y si es incómodo, y si es molesto, y si es doloroso, pues a veces yo creo esa es un poco la realidad que ellos están viviendo. A lo mejor a nosotros no nos ha tocado tener ese tipo de experiencias, claro, pero a alguien sí las está viviendo. Y lo mismo con el tema de la sexualidad y el tema de las familias, ahí que aparecía ahí de que, oye, pues es que como ponen que hay distintos tipos de familia. Bueno, o sea, cada quien, tú decías, decían que bueno, que los jefes de familia, las madres, los padres, pues tienen la obligación de pensar en la educación de los hijos. Me parece que en lo particular es cierto, o sea, en una familia el padre tiene que pensar en qué va a aprender su hijo, pero también un gobierno, en el entendido que el gobierno es la suma de todas las partes, pues el gobierno tiene la obligación de pensar en qué tipo de educación va a tener la gente. Que no nos guste como unas partes, no, o sea, que oye, yo prefiero otra cosa, está bien, pero hay un proceso democrático en el cual todas las personas voten y al final se vota Entonces, te digo, yo sé que puedes llegar a ser polémico, pero creo que pues creo que es importante que cada uno nos formemos una opinión, incluso corriendo el riesgo de no agradar, ¿no? Pero pues al final de cuentas me parece que es importante ejercer el pensar, digamos. Claro, y yo digo, algo que se tenía que hacer un cambio. O sea, un cambio educativo, yo sí creo que un poquito el mundo ya no es igual, no es de la misma manera en la como muchas veces se ha concebido, o sea, y tenemos que entrarle a eso, ¿no? Y justamente el cambio es lo que ahí podemos encontrar nuevas áreas de oportunidad y podemos ir creciendo y evolucionando. A veces incomoda, a veces molesta, pero justo si vamos formando este pensamiento crítico y vamos buscando las herramientas para formarnos y salir adelante, ¿no? Entonces, pues qué valioso y qué padre cómo lo abordas desde la perspectiva del pensar. O sea, que esa es tu tarea muchas veces, el pensar hacia el mejor bien. Yo creo que también es pensar hacia el mejor bien que podemos. Como empresario muchas veces tienes que tomar decisiones a contracorriente, porque los grandes beneficios, es decir, las grandes utilidades, rara vez van a estar en donde todas las personas, digamos, estén. Porque si tú estás haciendo exactamente lo que todo el mundo está haciendo, pues entonces hay una mayor oferta de eso y entonces los precios bajan. La tiendita, no se quedaron, digo, Pereira no se quedó en la tiendita,
sino empezaron a ver otras áreas y dijeron, bueno, Y ahí te tienes que arriesgar. Y entonces tú puedes pensarlo, tú puedes teorizar y decir, pues sabes que ya arrastré el Excel, aquí está, así me va a ir bien, tal, y fallas, ¿no? qué gran conversación, muchísimas gracias. A mí me gustaría que, como para ir cerrando, ¿qué tips? O sea, justo a lo mejor para mermar la falla o para tomar las mejores decisiones, ¿qué nos recomiendas? Digo, tu experiencia, tu edad en los proyectos, porque estos no son los únicos proyectos, tiene además súper humano, o sea, y que creo que eso es algo bien importante y yo a veces lo platico como un poco en broma y lo estuvimos platicando en el episodio pasado, cómo está un poco la nueva camada de hacer empresas, de hacer negocios, que es no solo el dinero como lo más importante, sino también hacer comunidad, y creo que tú tienes algo bien valioso en eso. Entonces, un tip, algo que nos Mira, un consejo. yo diría que platiquen muchísimo de sus ideas y también de sus productos, que busquen esa retroalimentación y sobre todo que atesoren la retroalimentación de crítica. Yo creo que esa es la mejor retroalimentación y todo eso porque a mí en Sendengo, pues platicamos con muchísimos fondos de inversión y no nos invertían. A alguien le ha pasado eso, ¿no? Y decía, bueno, obviamente uno pues ama lo que hace, ama su producto y dice, ¿cómo es posible que no puedan ver que esto es una maravilla? No ven nada. Y cuando te critican, tú lo que primero haces es como que volver a explicar y volver a fundamentar el por qué esa crítica no tiene sentido, ¿no? Pero cuando ya más descansado, digamos, empecé a pensar en esas críticas, pues aprendí muchísimo. Y obviamente vi cosas que sean, claro, los inversionistas tienen toda la razón. El producto no es escalable, le hace falta X, Y cosas, y tienen toda la razón. Y me he encontrado, pues, o sea, pues muchas personas tenemos digamos que ceguera de taller cuando ya estás muy metido y yo creo que lo más valioso es justamente esas críticas que las puedas procesar para ver en dónde están tus puntos débiles y de esa forma te puedes evitar muchísimos tropiezos porque al final de cuentas el mercado pues sí es implacable, es decir, de nada sirve que todos te digan, me encantó, qué gran idea tienes, al final es quien te compra. Sí. Y entonces, pues es la realidad, ¿no? Y mejor que te pueda retroalimentar tu cliente, ¿no? Que te pueda retroalimentar alguien de forma honesta y que tú tengas la capacidad de aguantarte un poco el dolor, digamos, que se siente para poder procesarlo desde un punto de vista racional y poder reformar tu negocio. Entonces sería como mi... Wow, pues qué buen tip. Muchísimas gracias por recibirlos. Muchísimas gracias por recibir a todos los jóvenes empresarios de aquí. Y el regalo va a ser que van a estar en el link los libros de texto, que a veces son difíciles de no sé dónde, para que nos echemos una leída. Digo, vienen todos los de primaria, secundaria, para que vayamos viendo qué son y vayamos fomentando justamente este pensamiento crítico y vayamos participando en todo este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Y bueno, nada más, por favor, pues invitarlos a que visiten nuestra página web, grupopereira.com, nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, igual nos encuentran como Grupo Pereira. Súper. Contratamos mucha gente, porque es intensivo en personal, y tenemos ahí dentro de nuestra página web, pueden ver las vacantes, las distintas vacantes, siempre las estamos renovando. Y ahí tiene todo un proceso en el cual desde su correo electrónico les va llegando el proceso, les vamos dando seguimiento a cada uno de ellos. Entonces un proceso muy digital, muy autónomo. Y pues bueno, invitar a toda la gente a que se dé una vuelta. Van a estar las redes sociales por ahí, por aquí, no sé. Y también pues seguir Semillero Empresarial, seguir Coparmex Jóvenes Tabasco. Y pues muchísimas gracias, Alejandro, un gustazo tenerte aquí, los mayores de los éxitos. Y oye, pues
Nos despedimos. luego. Muchísimas gracias. Gracias. Listo, acabamos de terminar otro episodio más. Gracias por acompañarnos a este Semillero Empresarial. Siempre es un gusto. Les pedimos por favor que compartan, den like, que sigan las páginas de Semillero Empresarial y también de nuestro invitado. Esto es un proyecto para todos nosotros y es un proyecto que hacemos en comunidad. Así que por favor, díganos también, escríbanos quién quieren que traigamos la próxima vez para que esté aquí sentado.